Tal como pudieron apreciar en nuestro clip de imágenes, esta semana se desencadenó una protesta sin precedentes en la costa y Golfo Este de Estados Unidos. Se trata de una huelga masiva de trabajadores portuarios que ha paralizado los principales astilleros de 14 grandes puertos. La Asociación Internacional de Estibadores, que representa aproximadamente 45.000 trabajadores portuarios, aunque decidió suspender la huelga hasta el 15 de enero mientras se realizan algunas negociaciones, se mantiene el conflicto laboral, pues exigen aumentos salariales significativos y la prohibición total de la automatización de los puertos, grúas y camiones de contenedores en sus puertos. Esta huelga portuaria ha afectado a la mitad del flujo marítimo de Estados Unidos, según informaron varios medios. Entre el martes y este jueves en la noche, al menos 45.000 sindicalistas abandonaron sus puestos en los puertos de la costa este y del Golfo de Estados Unidos, lo que se tradujo en un corte comercial en el país mientras se desarrolla la campaña para los comicios presidenciales que se ejecutarán el próximo mes. Esta huelga ha afectado envíos de todo tipo, incluyendo alimentos, automóviles y ropa, lo que ha generado pánico en la nación ante una crisis latente. Según algunos expertos, esto le ha costado a la economía miles de millones de dólares diarios, especialmente a las empresas que dependen del transporte marítimo para exportar sus productos, por supuesto, o recibir importaciones. Esta huelga portuaria ha afectado a la mitad del flujo marítimo de Estados Unidos, según informaron varios medios. Entre el martes y este jueves en la noche, ya les dijimos que al menos 45.000 sindicalistas han abandonado su puesto. Pero vamos a hacerles la pregunta del momento. La pregunta que tenemos para ahora es una encuesta que queremos que ustedes nos ayuden a responder. Se trata de una encuesta que está en Telegram, en Telesur TV, y dice lo siguiente. En vísperas de elecciones presidenciales, trabajadores portuarios de Estados Unidos realizan una huelga general por mejoras laborales y contra la modernización con automatización de los puertos. Y nos preguntamos, en este escenario, ¿qué va a pasar? Hay 5 opciones. 1, mejorarán los salarios de los trabajadores. 2, automatizarán y despedirán a trabajadores no indispensables. 3, modernizarán garantizando la estabilidad laboral. Darán acciones a los trabajadores, sería la 4ª opción. Y la 5ª es que la crisis impacta y ha impactado a otros sectores. Si no has participado, puedes hacerlo ahora a través de nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias. Bueno, vamos de inmediato a Estados Unidos para conversar con un amigo de esta casa, colaborador permanente de Telesur, quien, bueno, estando allá, pues ve las cosas con más claridad. Se trata de Danny Shaw, profesor de estudios internacionales de la Universidad Pública de New York, quien nos acompaña entonces desde allá. Dani, ¿cómo estás? Invitación. Bien, cuéntanos, sabemos que, bueno, estuvimos todo el día haciendo el seguimiento del proceso de la huelga, pero hace pocas horas, no sé si minutos, se aprobó un acuerdo que no significa lo que estaban pidiendo los trabajadores, un acuerdo para suspender la huelga hasta el 15 de enero. ¿Por qué se produjo este acuerdo de suspensión de la huelga? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué tipo de negociación se hizo? Hace aproximadamente una hora que se firmó ese acuerdo. Ellos ganaron un 4% de salario, de aumento de salario. Estaban pidiendo 5%, pero decidieron con su liderazgo firmar ese acuerdo. Parecía que había bastante militancia. Puede ser que la base de ese sindicato no está conforme con el liderazgo. Vamos a tener que esperar a ver qué sucede. Lo que sí se puede decir es que eso tuvo un gran impacto. Eso estaba en todos los titulares y claro, con ese holocausto sionista contra el pueblo palestino y ahora que se ha extendido al Líbano, están bombardeando constantemente a Irak, a Siria y se espera tal vez una guerra contra el pueblo de Irán. Nosotros esperamos que tal vez la conciencia de esos trabajadores posiblemente iba a afectar a ese genocidio. El gobierno estaba bastante preocupado porque a través de esos puertos que sale y entra todo, armas, comida, coches, de todo. Pero hasta ahora
había huelgas aquí en Nueva York, hasta el sur del país, se trataba casi de la mitad del país, pero con ese acuerdo parece que se enfrió todo. Bueno, Dani, pero vamos a revisar qué fue lo que pasó y eso está ahí, como quien dice, en animación suspendida. Estibadores se pronunciaron tras el rechazo de mejoras salariales por parte de la Alianza Marítima de Estados Unidos. Me estaba explicando una analista que los puertos son del gobierno, pero la operación es privada. Según denunció el Sindicato de Trabajadores Portuarios, la Alianza Marítima de Estados Unidos pretende disfrutar de las ganancias de millones de dólares a costa del duro trabajo de los estibadores, a quienes les ofrecen un paquete salarial que consideran inaceptable. Mientras que la alianza afirma que sus reformas monetarias buscan presuntamente triplicar las contribuciones a los trabajadores. ¿Qué es lo que tú sabes acerca de los beneficios que reciben los trabajadores versus las ganancias de los empresarios operadores? Las ganancias se tratan de unos 400 mil millones de dólares. Parece algo increíble. Cada día que estaban en huelga, como el día de hoy, se perdió ¿cómo que se dice en español? $100,000 cada día por estar en huelga. Eso quiere decir las empresas privadas y el gobierno. El conflicto tiene raíz a través de la inteligencia artificial y de la automatización. Bueno, ustedes me pueden entender la idea. Ellos quieren hacer todo con robots y eso es algo que está afectando demasiados trabajadores aquí. Entonces, esos trabajadores estaban a la vanguardia de decir, basta ya, nosotros merecemos empleo, dignidad, merecemos los beneficios necesarios. Los grandes dueños de esas compañías privadas y también gubernamentales, lo que ellos buscan es sustituir a la clase obrera cada día con más tecnología y robots. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros vamos a tener empleo? Yo creo que eso es una señal de lo que viene en el futuro. Va a haber muchas más contradicciones fuertísimas, graves, entre los obreros y los dueños, los jefes, los ejecutivos. Pues ellos siempre están buscando más y más ganancias. Y para ver eso, la panorama completa, ya estamos hablando de un mundo donde hay 6 multimillonarios, en inglés decimos billionaires o billonarios, que tienen más riquezas que 5.500, se dice en español, 5.000 millones de personas en Correcto. el mundo. Sí. Bueno, Esa es la gran contradicción. sí, bueno, también está la presión de que China es un gran exportador y también está muy automatizado sus puertos. Ahora bien, esta huelga ha entrado en una etapa de suspensión hasta el próximo 15 de enero. Recordemos que es la etapa invernal, viene la Navidad, bueno, y quizás eso ha generado un poco de, digamos, de entendimiento por parte de los portuarios. Quizás sí, quizás no, pero también es periodo electoral. Según la cuenta de noticias de Associated Press, AP, el sindicato ha llegado a un acuerdo para suspender su huelga hasta dicha fecha, 15 de enero, para tener tiempo de negociar un nuevo contrato, dijo una persona informada sobre el asunto al medio. Esta información, que fue confirmada por el mismo presidente del país, Joe Biden, fue aplaudida por la Asociación Internacional de Estibadores y la Alianza Marítima por unirse para reabrir los puertos de la costa este y del Golfo y garantizar la disponibilidad de suministros críticos para la recuperación y reconstrucción tras el huracán Helen, que también, bueno, fue un factor que influyó en las conversaciones. Ahora, Dani, preguntaba yo si el invierno, las navidades y las elecciones presidenciales provocaron que los trabajadores dijeron, esta es la oportunidad de presionar al gobierno para que influya en nuestras peticiones. ¿Sí? ¿Crees tú que hay algo de eso? ¿Hay algún componente político electoral? Claro que sí, porque Joe Biden ha intentado decir que él es el máximo apoyador de los sindicatos, de todos los presidentes del pasado, pero es mentira, porque cuando los trabajadores de los trenes estaban en huelga hace 2 años, Biden hizo todo para acabar con esa huelga. Aquí hay una ley, Taft-Hartley, que el presidente puede parar cualquier huelga
se lo considera una emergencia nacional. Entonces, aquí las elecciones, seguro que sí, que Biden no quería parecer que no tenía el control económico cuando hay elecciones dentro de un mes. Claro, el genocidio en Gaza es un gran factor también. Y viene la temporada navideña y las ganancias más suben, el consumismo y cada año rompe un récord. Entonces había muchísima presión sobre la dirigencia del sindicato portuario y tal vez eso fue el factor decisivo porque se planteaba que eso iba a seguir por semanas y meses. Otros sindicatos estaban extendiendo toda su ayuda y solidaridad con ellos, pero no se dio hasta ahora sí. Ellos están diciendo que ahora van a negociar antes del 15 de enero para que no haya más huelga. Bueno, Dani, se nos acabó el tiempo del primer bloque. Danny Shaw, profesor de estudios internacionales en la Universidad Pública de New York. Gracias por acompañarnos hasta ahora. En la próxima parte vamos a hablar con otro especialista. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, vamos a despedir esta primera parte, pero recuerden que pueden seguir participando en la encuesta que hemos publicado al respecto. Ahí tienen el código QR para que extraigan la pregunta y las opciones de respuesta. Esto también está en Telesur TV, en Telegram. Pues al final vamos a ver los resultados y las tendencias. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando esta masiva huelga que produjeron por 3 días y hay que generó todo un trastorno los trabajadores portuarios en Estados Unidos y cuáles son las soluciones que se pueden visualizar en este escenario. Eso estamos observando aquí, en El Mundo desde el Sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Seguimos en El Mundo desde el Sur, analizando esta huelga que por 3 días impactó los puertos, los 14 principales puertos de Estados Unidos, sobre todo en el este, en la costa este, que bueno, generaron miles de millones de dólares de pérdidas diarias en ese país y estaba generando una preocupación porque se pensaba que iba a durar mucho más. El conflicto sigue, solo que se ha suspendido hasta el 15 de enero para dar espacio a unas conversaciones, a unas negociaciones. Pero vamos a conversar ahora con Enrique Catalán Salgado, que es especialista en América Latina y Estados Unidos, que nos acompaña desde México. Enrique, bueno, no se me quita la tentación de preguntarte cuál era la angustia en México, porque México, como bien lo decía el presidente López Obrador, tenía en Estados Unidos su principal proveedor y los puertos tienen mucho que ver con esto. Sin embargo, más allá de la preocupación de México, quería que tú me ayudaras a interpretar qué ves detrás de esta protesta, de esta huelga. ¿Es solamente una crisis de trabajadores portuarios o es el principio de algo más grande? Claro, sí, muy buenas noches. Mira, son varias aristas que analizar. En realidad, para México es muy importante el comercio con Estados Unidos. Sabemos que hay una dependencia muy grande, cercana al 80% de nuestras exportaciones con los Estados Unidos, pero en relación a esta crisis, a este conflicto en particular, no afecta tanto esa interacción comercial porque las principales industrias en las que se realiza ese comercio de México a Estados Unidos son en el sector automotriz y mucho de eso viaja por tierra, por carretera, donde también hemos desarrollado pues fuertes vínculos comerciales y agilizado lo que corresponde al comercio internacional. Por supuesto que nos afecta como le afecta a todo el mundo,
pero en ese sentido el impacto es un poco menor, como ocurre con otros países de Sudamérica, donde realmente por la distancia el comercio marítimo es la opción principal y prácticamente única. Tenemos al mismo tiempo la ventaja y un poco contrariedad de ser los vecinos de Estados Unidos. Entonces, eso facilita mucho las cosas porque tenemos otras opciones para realizar estas transacciones comerciales. En ese sentido no nos vemos afectados, o al menos no como otros países, no solo continentales, sino extracontinentales, concretamente Europa. Estamos hablando de la costa este. Respecto a tu otra pregunta, a mí me parece que en principio es un conflicto estrictamente laboral, es decir, sabemos que la huelga es un derecho de los trabajadores que estén sindicalizados, como es este caso, que es un sindicato muy poderoso y muy estratégico dentro de los Estados Unidos, ¿no? Imagínate poder tener esa capacidad de bloquear prácticamente todas las entradas y salidas comerciales, porque no es nada más lo que llega a los Estados Unidos, es lo que exporta Estados Unidos, lo que también está en juego. Y en ese sentido, yo veo que en principio es una petición correcta de los trabajadores porque efectivamente a raíz de la pandemia y la crisis de la cadena de suministros se evidenciaron muchas fallas tanto en la logística internacional como también muchas injusticias respecto a un montón de sectores laborales. Y también vimos un incremento en las tecnologías que afectan al sector obrero. En este sentido, creo que inicia sin ningún trasfondo político, en este caso, con la cercanía de las elecciones, pero que evidentemente sí el sector trabajador, en este caso los estibadores, tomaron en cuenta, ¿no?, como una opción estratégica toda la coyuntura de lo que se viene. Son las elecciones, son las temporadas altas de comercio internacional por las fechas navideñas y por varias otras festividades. Entonces, una huelga pues no surge, digamos, de la nada, ¿no? Tiene una planeación también desde la lógica de las necesidades y el cumplimiento de objetivos de los demandantes. Bien, Eso Enrique, es lo que observo. vamos a escuchar qué dice el gobierno de Estados Unidos, porque según explicaba una analista con la que conversé en horas de la tarde, los puertos son del gobierno, o sea, del Estado, pero la operación es privada, ¿no? Recordemos que el reciente martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó que no hay de qué preocuparse, justo cuando crecía el pánico y los índices económicos parecían ser los principales afectados. Vamos a escuchar lo que dijo Karine Jean-Pierre al respecto. Tendrá ningún impacto inmediato en los suministros o precios del combustible. En cuanto a los alimentos del Departamento de Agricultura, no deberíamos esperar cambios significativos en los precios de los mismos o la disponibilidad a corto plazo. En cuanto a los medicamentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los impactos inmediatos en medicamentos, dispositivos médicos y fórmulas infantiles para consumidores, padres y cuidadores deberían ser limitados, pero, por supuesto, vamos a monitorear esto de cerca. Suponiendo que esa huelga hubiera durado más tiempo, ¿qué visualizas tú? Es más, de aquí al 15 de enero, ¿qué crees tú que va a pasar para que lleguen a un acuerdo? Y otra cosa, me imagino que la automatización es importante, la modernización, porque ante la competencia con otros países como China, qué sé yo, Rusia, la misma Alemania que tiene buenos puertos, Europa, para Estados Unidos debe ser muy importante este proceso de automatización, ¿no? Sí, por supuesto. Habría que anexar ahí varias cosas para una interpretación coyuntural más enriquecida. Por ejemplo, esta cuestión del audio que tú presentaste me parece una interpretación correcta. Hay que entender que este no es un sitio, no es como la pandemia, que yo he leído interpretaciones que lo comparan muchísimo a la pandemia y no es el caso. En la pandemia estaban bloqueadas todas las cadenas de suministro. Los países se volcaron hacia adentro, hacia una política totalmente nacionalista, proteccionista, en donde todos los suministros eran para ellos y entonces ya no surtían a nadie más y eso fue lo que afectó. Me parece que aquí comparar respecto a eso es un poco errado porque es nada más la costa este. Estados Unidos es un país bioceánico. Todo lo que no pueda surtir por la costa este y que sea materias elementales, necesarias o estratégicas, las va a surtir por la otra costa. Y además también puede buscar alternativas porque un estado siempre es estratégico y estamos hablando de la primer potencia mundial. Entonces, por supuesto que voltearía en una segunda etapa, si fuera el caso, en el ejemplo hipotético que pones, voltearía a una segunda etapa
para buscar las alternativas portuarias, que en este caso los aliados estratégicos lógicos serían Canadá en el norte, que tiene puertos un poquito más desarrollados que los de México, pero también México en el sur, que no están enfrentando la problemática. Ahí se podría hacer también este abastimiento y después llegar por carretera, ya sea desde el norte o desde el sur. Entonces, un poco estas interpretaciones que suenan bastante alarmistas, que parece que va a haber desabasto de productos, de medicamentos, etcétera, sí me parecen un poco fuera de lugar, considerando que hay muchísimas otras alternativas, ¿no? No va a suceder y además hay que ver qué tipo de comercio es el que llega por la costa este. Está la línea comercial histórica, que es la de Europa hacia Estados Unidos, y qué es lo que importa Estados Unidos de Europa. Importa, pensando en el consumo, es decir, en el desabasto que se plantea mucho en los medios, son prácticamente bebidas alcohólicas, es decir, vinos, cerveza europea, algunas otras comidas gourmet como diferentes tipos de quesos, ¿no? Y por supuesto hay un pequeño sector ahí farmacéutico muy importante y también la industria de chocolate. En el caso de América Latina, es el otro flujo comercial histórico que impacta en el suministro de alimentos, porque pues tenemos en el caso de Colombia, por ejemplo, gran proveedor de materias primas y alimentos como bananas. Es decir, podemos englobar todo en una sola categoría que serían productos tropicales, ¿no? O sea, Claro. justamente el tipo de alimentos que no se dan en Estados Unidos. Pero ¿cuál sería la alarma respecto a ello cuando lo pueden surtir tanto por otras vías como que no va a haber una situación de crisis nacional? Es decir, no son productos que impliquen la pérdida de vidas humanas o que impliquen una crisis mayor, ¿no? En donde ya tendríamos que hablar de una emergencia de Estado. Si se quedan por determinado tiempo sin acceder a este tipo de productos, hay otras alternativas alimenticias que incluso produce el propio Estados Unidos, Claro. ¿no? Yo me preocuparía más por el impacto macroeconómico, no Sí. por el abasto. El abasto para mí está garantizado. Claro. Nuevamente Estados Unidos entonces atraviesa una turbulencia económica tras el aumento de la guerra en Medio Oriente, tú lo sabes, motivado por el respaldo de la Casa Blanca a Israel. A esto se le suma el paso de un huracán que deja daños por más de 100.000 millones de dólares y claramente la huelga de trabajadores portuarios en contra de las reformas salariales ofrecidas por la Alianza Marítima Estadounidense. Luego de que la administración Joe Biden creyese haber controlado la inflación estadounidense, su respaldo a Israel y las aristas mencionadas arrastran nuevamente a Estados Unidos a nuevas crisis económicas. Recordemos que esto sucede en un contexto de elecciones presidenciales encabezado por el tema económico, que sin duda es un tema importante para los votantes. Recordemos que los economistas están siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos mientras consideran actualizar sus previsiones. Bueno, me queda poco tiempo, Enrique. De todas maneras, vamos a revisar aquí una encuesta. Quiero que te lleves esta información, la opinión de nuestros usuarios, nuestros oyentes, nuestros televidentes, para que veas cuál es la tendencia. La pregunta que hacíamos es esta. En vísperas de elecciones presidenciales, trabajadores portuarios de Estados Unidos realizan una huelga general por mejoras laborales y contra la modernización y automatización de los puertos. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasará? Como primera opción poníamos que van a mejorar los salarios de los trabajadores. 10% piensa que eso va a ocurrir. No tienen mucha esperanza los perceptores. 41% dicen que automatizarán y despedirán a los trabajadores no indispensables. Fíjate tú, es la opinión de nuestra audiencia, la mayoría. 3% piensa que van a modernizar garantizando estabilidad laboral. No lo creen mucho. 1% dice que darán acciones a los trabajadores. Eso tampoco lo ven claro. Y casi la mitad, 45%, piensa que la crisis sí va a impactar, por supuesto, en otros sectores. Bueno, Enrique, Chara, gracias por tu participación, ¿sí? No, hay que para servirles, un gusto. Un gran abrazo, entonces, Enrique Catalán. Bueno, mira, vamos a hacer una conclusión acá en este escenario. En solo 3 días, cerca de 50.000 trabajadores portuarios pusieron en jaque a la economía y política estadounidenses al desarrollar una huelga en 14 grandes puertos de esa nación, especialmente en la costa y Golfo Este, que significó la pérdida de unos 5 billones de dólares diarios, pero que apuntaban a una mayor crisis que se mantenía la paralización de este sector durante el periodo electoral invernal y navideño. Los estibadores, así como llaman a los trabajadores portuarios, aceptaron suspender la huelga hasta el 15 de enero para dar pie a una negociación durante estos meses críticos para la vida de los estadounidenses. Pero la amenaza de estos trabajadores portuarios queda en suspenso, porque se trata de una lucha entre un sector laboral que observa cómo se enriquecen algunas empresas con el silencio del gobierno, mientras se preparan inversiones para automatizar las operaciones portuarias con riesgo de sacrificar a miles de trabajadores. Es una lucha difícil para el sistema capitalista de Estados Unidos ante el descomunal desarrollo de las exportaciones de países como China, por ejemplo, desde cuyos puertos se están generando cambios
en el mundo desde el sur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de la economía argentina con otro notable invitado, Juan Pablo Costa, economista del Centro de Economía Política Argentina, directamente desde Buenos Aires. Juan Pablo Costa, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Pablo, si tuviéramos que decirle a una audiencia que no vive en la Argentina, a 9 meses de llegado al gobierno, a la presidencia, el señor Milei, ¿tú dirías que en estos 9 meses gobierna para el capital o gobierna para la gente? No, gobierna para el capital, creo que no hay absolutamente ninguna duda. Todas las medidas que ha tomado hasta ahora, en estos días incluso ha presentado el presupuesto para el 2025, para el año que viene, en donde ratifica el rumbo tomado en materia de reducción de